Vamos a hablar de un animal que a mí me parece lo más fascinante del mundo, que son los tardígrados. Estos animalitos pequeñísimos, no son microscópicos, porque se pueden ver a simple vista, si tienes buena vista. En todos los estanques del mundo hay tardígrados, pero que resulta que son el animal más resistente del planeta. Si tú piensas cuál es el animal tipo más duro, el gorila, no tiene nada que hacer junto a los tardígrados. También les llaman ositos de agua porque tienen ese aspecto así como de osito, aunque la cara generalmente es horrorosa. Entonces, ¿qué piensas, no? Un toro con una mano les rompen la cara, lo tiran a la basura. ¿Qué animal te parece poderoso? Un águila. No, hombre, las águilas mueren con facilidad, estos no. A ver, saca un águila de la atmósfera y ponla en el espacio exterior, vas a ver que se muere. Estos no. Y estos hacen maravillas así. ¿Qué pasa si un desastre nuclear recorriera el mundo y todos se nos fuera? ¿Sobrevivirían las cucarachas? No, Gabriel García Márquez, las cucarachas también morirían, pero estos tipos no. Porque ya se les ha sometido a todo tipo de pruebas, se les congela, se les hierve, se les lanza del espacio, se les pone bajo radiación y salen y dicen, ¿qué pasó? No sé, vamos a comer algo. Son como mi tío Carlos, que cuando todo fallaba decía, pues vamos a comer algo. Así que vamos a hablar de los pequeños tipos duros, de los tardígrados, en cosas que sabemos. Han ido al espacio, los han congelado, los han bombardeado con radiación de secado y hervido, después de lo cual siguen viviendo y reproduciéndose. Son los genuinos tipos duros de la evolución. En la mitología popular, las cucarachas son los únicos animales que sobrevivirían a una guerra nuclear y son por tanto los campeones de la resistencia. Pero no es así. El mito nació de la idea de que algunas cucarachas habían sobrevivido a las explosiones nucleares de Hiroshima y Nagasaki, como sobrevivieron otros seres vivos, incluidas muchas personas, los llamados hibakusha, o gente afectada por la explosión. Pero el mito fue retomado y difundido por los activistas contra las armas nucleares en las décadas de 1960 y 1970. El Comité Científico de las Naciones Unidas sobre los efectos de la radiación atómica ha determinado que las cucarachas pueden soportar dosis de radiación 10 veces superiores a las que matarían a un ser humano, 10.000 rads. Pero las humildes moscas de la fruta, las drosofilas que tenemos por nuestra casa, soportan casi 64.000 rads y la avispa Habrobracón puede sobrevivir a 180.000 rads. A nivel unicelular, la bacteria Deinococcus radiodurans queda al frente soportando 1,5 millones de rads. Por comparación, la bomba de Hiroshima emitió rayos gamma a una potencia de unos 10.000 rads y las bombas que hoy conforman los arsenales nucleares son miles de veces más potentes. Pero la supervivencia a la radiación es solo uno de los elementos que forman a lo que podríamos llamar una especie de tipos duros. En general, los animales solo podemos sobrevivir en una estrecha franja de temperaturas, presión, humedad, radiación y otros factores. El caso excepcional, los campeones de la resistencia en todos estos puntos, incluida la supervivencia a la radiación, son unos diminutos seres llamados tardígrados, parientes tanto de los nematodos o gusanos redondos como de los artrópodos o seres con exoesqueleto. Estos minúsculos invertebrados, llamados también osos de agua, y puede usted ver por qué, pueden medir entre 0,15 milímetros y 1,5 milímetros y viven en entornos acuáticos o en zonas húmedas en tierra, como los lugares donde se cría el musgo. Los tardígrados tienen un peculiar aspecto rechoncho, con 4 pares de patas terminadas en largas garras. Su cuerpo está recubierto por una capa de cutícula que contiene quitina, proteínas y lípidos y que deben mudar mientras crece, a través de la cual respiran. Estos minúsculos seres tienen una anatomía muy compleja, cuentan con manchas oculares, cuya capacidad sensorial aún está siendo estudiada, un sistema nervioso con un pequeñísimo cerebro y un aparato digestivo con un complejo aparato bucal que, junto con las garras, diferencia a las más de 1000 especies de tardígrados que se han descrito hasta la fecha y que varían según su alimentación: bacterias, líquenes, musgos, otros animales microscópicos e incluso en algunas especies otros tardígrados. Algunas especies se reproducen mediante partenogénesis cuando escasean los machos. Otras son hermafroditas que se autofertilizan y las hay donde machos y hembras se reproducen sexualmente. Y están donde quiera que uno los busque, en los bosques y los océanos, en el ecuador y en los polos, en el suelo y en los árboles, siempre que haya humedad suficiente. Todo esto, unido a la larga vida
y al corto ciclo reproductivo de estos animales, además del curioso hecho de que son seres que mantienen el mismo número de células en su cuerpo a lo largo de toda su vida, ha sido responsable de que los científicos utilicen a los tardígrados como modelos para distintos estudios experimentales. El secreto de la resistencia de los tardígrados es su capacidad de suspender el funcionamiento de su metabolismo ante condiciones adversas, un proceso llamado criptobiosis. En él asumen un estado altamente duradero y reducido llamado TUN. Si el animal enfrenta temperaturas demasiado bajas, por ejemplo, al formarse el TUN se induce la producción de proteínas que impiden que se formen cristales de hielo, que son los que destruyen las células en la congelación. Si enfrenta una situación de falta de agua, se encoge y deja salir el agua del cuerpo. Y si se encuentra en situaciones de salinidad extrema que puedan sustraerle el agua por ósmosis, también pueden formar un TUN. Suspender el metabolismo significa para la mayoría de los seres vivos la muerte. Los tardígrados pueden permanecer en estado de TUN o animación suspendida, diría la ciencia ficción, hasta que las condiciones normales se restablecen y pueden volver a su vida de siempre. El récord a la fecha lo tienen unos tunes que se recuperaron después de 120 años de secados. Cuando están en estado de TUN, pueden sobrevivir 200 horas a una temperatura de menos 273 grados centígrados, muy cerca del cero absoluto, que es de menos 273,15 grados centígrados, y pueden sobrevivir hasta 20 meses a 200 grados centígrados. Mientras que en el otro extremo soportan temperaturas de 150 grados centígrados. El agua hierve a 100 grados centígrados al nivel del mar. También pueden ser sometidos a 6.000 atmósferas de presión, el punto más bajo del océano. El fondo de las fosas de las Marianas tiene una presión de 1.000 atmósferas y soportan altísimas concentraciones de sustancias como el monóxido y dióxido de carbono o el dióxido de azufre, además de altas dosis de radiación, 570.000 rads. Todas estas condiciones aniquilarían sin más a todos los insectos campeones de la radiación atómica. Por esto, en 2007, la Agencia Espacial Europea envió al espacio ejemplares de 2 especies de tardígrados en estado de TUN. Como parte de la misión Biopan 6 Fotón M3 y a una altura de unos 260 kilómetros sobre el nivel del mar, algunos fueron expuestos al vacío y frío espacial y otros a una dosis de radiación ultravioleta del Sol 1000 veces mayor que la que recibimos en la superficie de la Tierra. Los pequeños sujetos experimentales no solo sobrevivieron, sino que al volver y rehidratarse, comieron, crecieron y se reprodujeron, dando como resultado una progenie totalmente normal. Esta hazaña solo la habían logrado algunos líquenes y bacterias, nunca un animal multicelular. En 2011, la Agencia Espacial Italiana envió a la Estación Espacial Internacional otro experimento en el último viaje del transbordador espacial Endeavour, donde estos tipos duros volvieron a demostrar su resistencia a la radiación ionizante. Dado lo mucho que pueden enseñarnos sobre la vida y la supervivencia, los tardígrados son sujetos cada 3 años de una reunión internacional dedicada a su estudio, un gran simposio para unos pequeños campeones de la resistencia. Tardígrado quiere decir de paso lento. El nombre lo ideó en 1776 el biólogo italiano Lazzaro Spallanzani, descubridor de la ecolocalización en los murciélagos para estos animales que habían sido descubiertos apenas 3 años antes por el zoólogo alemán Johann August Ephraim Goethe. Fue Goethe el que les puso el nombre de osos de agua por su aspecto y movimiento. Su incapacidad de nadar y su lentitud los distinguen de otros seres acuáticos microscópicos y eso fue lo que llamó la atención de Spallanzani. Pues así estamos, esa es la historia de los tardígrados, que por cierto ahora le estaba lloviendo y no sé qué proceso mental seguí yo para poner como fondo La barca de la medusa de Chérico. Es un gran cuadro, es uno de los cuadros más maravillosos. La última vez que estuve en París, en el Louvre, no se podía ver, estaba cerrada la sala, porque nunca lo he visto en vivo, el cuadro. Es un cuadro enorme. Sobre la supervivencia de la barca, de la barca que hicieron con los restos del barco Medusa, una serie de marineros, no, se acabaron comiendo entre ellos, lo que pasa en los naufragios, y este cuadro es una de las grandes obras del siglo XIX, pero ¿por qué puse? Pues supongo que por la supervivencia, por la resiliencia, la resistencia de los marineros del Medusa, que usé como fondo esto de los pequeños tipos duros que son los tardígrados.